Oiga, pues con la alegría de saludarle como cada domingo en nuestra sección Mejorando mi Salud. Yo soy Citlali López y bueno, pues quiero compartir con ustedes esta mañana un tema fundamental del que prácticamente no se habla en ningún sitio, que es la marcha en la persona mayor. Para este importante tema, pues hoy estoy muy honrada de recibir en el estudio al doctor Héctor Trinidad Delgado. Él es médico, especialista en rehabilitación y algo que tampoco se escucha mucho, electrodiagnóstico. Bienvenido, doctor. Igualmente, buen día, Sildalia, y buen día a todos. Pues Muchas vamos a gracias. platicar de la marcha. Cuando decimos la marcha, pues no es precisamente una marcha, es el caminar de la persona Es mayor. correcto. A lo largo de la historia, la forma en que caminamos justamente se intentó definir como de muchas formas, inclusive con muchos nombres. Se intentó llamarle locomoción, que no es exactamente lo mismo, deambulación, que no es exactamente lo mismo, ambulación, que tampoco es lo mismo, y se decidió por ahí en los años 20, digamos más o menos universalmente, llamarle marcha. Por marcha entendemos toda aquella serie de movimientos cíclicos, repetitivos, oscilatorios, que nos balancean poco a poco para dar un paso. Simplemente eso es la marcha, es caminar. ¿Qué es lo que sucede cuando caminamos? Bueno, que damos un paso y aceleramos nuestro cuerpo en un sentido, una dirección o un eje. Nuestro cuerpo pierde un poco el balance, Citlali, y lo recupera dando el siguiente paso. Podemos entender la marcha entonces como un ritmo. Hoy que estamos hablando de baile, de que el baile es vida, el baile es movimiento, es un baile reducido simplemente a un par de tiempos. Apoyo en el suelo y la libertad del pie que se encuentre en el aire. Este tema tan sencillo como lo planteas, doctor, pues realmente nadie nos enseña a caminar muy bien. Desde que somos muy pequeños no tenemos la conciencia de la corporalidad y de cómo tener una adecuada marcha. Sabemos que se va modificando a lo largo del tiempo y particularmente en las personas mayores hay datos que nos pueden orientar tempranamente a descubrir ciertas enfermedades de manera pues oportuna. Y quisiera que de eso nos hablaras el día de hoy. Claro que sí. En efecto, podemos dividir en dos grandes grupos las modificaciones de la marcha con la edad. Las modificaciones normales que vienen con el proceso de envejecimiento. Recordemos que envejecer es cambiar, que la vida es cambio, que la vida es adaptarnos continuamente a lo que nos ofrece el contexto en el que vivimos. ¿Qué pasa con la marcha en los cambios normales? De repente nos flexionamos un poco más de la cadera, nos inclinamos un poquito más. Como perdemos un poco más de seguridad, el pie que está sobre el suelo se alarga un poco más su tiempo, nos arriesgamos menos, somos un poco más lentos. Es lo que podemos considerar como normal. Pero ¿qué es anormal de todas? Cuando tempranamente vemos que un paciente da golpes contra el piso, por ejemplo, el zapatazo, de repente lo conocemos como el chanclazo, el pie que cae, punto número uno. Punto Como que número cae dos. fuerte. O sea, es decir, nosotros vamos andando por la vida, para recapitular, doctor, caminando como es costumbre. Sin embargo, hay un momento en donde ese deambular cambia y Es es al que correcto. nos estamos Es refiriendo. correcto. Y La usted dice el marcha. chanclazo cuando apoyamos más un Así es. pie y De el hecho, otro. cuando se escucha, si normalmente no escuchábamos a nuestro papá, a nuestro abuelo, nosotros mismos conocemos nuestra marcha, el ruido que generamos. Recordemos que bajo algunas circunstancias, la marcha es un identificador tan individual como la huella digital. Es muy individual este asuntito. El día que nos damos cuenta que damos un zapatazo, que la pierna se abre, que el tobillo se me va hacia un lado o hacia el otro, eso vale la pena reportarlo mucho mejor. En el sentido que conocemos como biomecánico, lo que es la serie de movimientos regulados desde el cerebro de nuestro cuerpo, es muy importante estar atentos a nuestra propia marcha. Pasa que, en efecto, si en la postura estamos de repente tan atentos a meter el abdomen, contraernos un poco, descansar las manos, corregir el hombro que no está arriba, sino que esté abajo, si de repente eso no cuidamos, imaginemos el movimiento, todavía lo cuidamos un poco menos. El baile, Totalmente. por ejemplo, ayuda mucho para estar consciente de estas cosas. Totalmente de acuerdo. Quise que trajéramos este tema porque sabemos que actualmente la investigación nos deja saber que la marcha puede ayudarnos a detectar, por ejemplo, deterioro cognitivo y que los estudios ya van más allá y es muy importante que usted ponga atención en casa, la gente que quiere aquí en el público, en cómo está caminando la persona mayor. Pues de pronto esas alteraciones pudieran ser datos tempranos de que en 5 o 10 años tendremos alguna enfermedad como el deterioro cognitivo del que hablamos acá, de Parkinson o algunas otras enfermedades neurodegenerativas, doctor. Es correcto. Hoy, inclusive, en todas las señales tempranas para justamente todo lo que tiene que ver con la cognición en el adulto mayor, y de repente el adulto mayor es un decir, hay cosas que empiezan a los 50 años, a los ¿Y 55, con la cognición te refieres a? a todas las funciones mentales superiores, a todo lo que nos da la conciencia
ciencia, la memoria, el juicio, el razonamiento, el cálculo matemático, todo lo que nos vuelve, digamos, humanos, en pocas palabras. El punto interesante de los signos tempranos es justamente eso. Hoy sabemos que tanto el lenguaje, los pequeños cambios en el lenguaje, que de repente no lo tomamos en cuenta, pero cuando cambiamos la forma de hablar, el contenido, elaboramos, curiosamente no es que el lenguaje se haga primitivo o simple, sino cuando vemos que nuestro adulto mayor empieza a elaborar el lenguaje, lo vuelve abigarrado, lo vuelve discursivo, lo vuelve recurrente o cíclico, hay que estar en cuenta. Lo mismo pasa con la marcha, la tenemos como indicador temprano, en aquel momento en que vemos que nuestro adulto mayor tiene algún problema en la marcha, hay que empezar a evaluar para que no sea una cosa que después no podamos controlar. Y aunando, bueno, agregado a esto de la marcha, del deambular, de cada paso a paso, que lo podemos hacer más golpeado o arrastrando un pie, o de pronto la gente que no usa nada pero siente que se va a caer y entonces tiene una sensación como de que ya no puede caminar bien, sino amplía el plano de sustentación para poderse agarrar porque como que se me mueve el piso. Claro, es una vuelta a la seguridad. No me siento seguro bailando muchísimo con el pie en el aire, lógicamente lo asiento más, me toma más tiempo, esa sería una adaptación. Una más, o un signo normal más, sería justamente abrir el compás de mis piernas, que normalmente caen debajo de los hombros y cuando empezamos a abrirlas, porque me siento inseguro, es una defensa para que no me caiga. Y una más, empezar a caminar con el tronco hacia un lado, no de repente no nos damos cuenta, no es exactamente perder el equilibrio caminar en zigzag, sino simplemente el tronco que es el tórax, vemos de repente que nuestro paciente ya se va ladeando por allí, ¿no? No cuando está sentado, no cuando está de pie, sino específicamente cuando camina. Todo esto nos orienta ya justamente a signos tempranos de que por allí en la corteza cerebral algo puede estar fallando. O sea que no es normal con la edad. No es porque normal. Es típico de que diga, pues es que ya se tiene que parar así y la cifosis o algunas curvaturas que Cambios hacemos compensatorias, así es. porque pues es más cómodo estar así, Claro. o es más cómodo estar así. O sea, no es normal. No es normal. Para el día de hoy, por ejemplo, que tenemos todos desde la propia casa tenemos una batalla que enfrentar contra el sedentarismo, contra estar sentados, justamente versus activarnos, que es el punto más importante. Y hoy tenemos el uso de tabletas, dispositivos celulares en horas, por ejemplo, que justamente nos enconcha la postura de esta forma en contra de lo que debiera ser un poco más notable, más fácil de manejar. En todo caso, en cuanto vemos un cambio en la marcha, en la postura, mejor detectarlo. Buenísimo. Pues, ¿qué te parece si escuchamos al público? Por favor. Ver con qué nos quieren preguntar esta mañana. Buenas tardes, mi nombre es Hortensia Torres López y bueno, me preguntaron acerca de lo que están hablando ustedes, que es, hacía la pregunta de que por qué los ancianos o la mayoría de las personas mayores arrastran los pies al caminar y toman una postura de encorvamiento, y sí, sinceramente lo he visto en la mayoría de las personas y pues nada, quisiera saber, ahorita ya los escuché, pero quisiera si me explicaran un poquito más acerca de la psicosis, o me decía el médico que es por parte del cerebro, que no es normal que una persona de edad arrastre los pies o se encorve, porque no es lo común o no debería de ser, pero lo es. Muchísimas gracias por tu pregunta, Hortensia. Pues sí, o sea, tiene que ver con el desarrollo neurológico, con alteraciones en el sistema nervioso, como bien lo comentó el doctor, pero no sé si quieras ampliar la respuesta. En efecto, específicamente el signo de arrastrar los pies puede tener que ver con una cantidad de cosas, el 99% neurológicas. Desde las neuropatías del diabético, que son muy frecuentes en nuestro medio, simplemente en una encuesta informal de cada cuántos de aquí somos diabéticos, a cada cuánto se nos afecta el nervio y nos debilita un montón los músculos. Si a ese progreso negativo de estar débil le ponemos el sedentarismo y todo, por supuesto que pesan los cambios los pies degenerativos, la artrosis, la gonartrosis, que finalmente es la pérdida del cartílago en la rodilla. Y yéndonos a la segunda parte de la pregunta, que es el encorvamiento en la postura, hay una parte que pudiera ser considerada parte del envejecimiento, pero no la que es patológica, la que definitivamente se acompaña de dolor, de un problema en mi balance, por ejemplo, porque no es igual un defecto postural leve o manejable que algo que nos orilla a irnos hacia adelante y que nos puede llevar al riesgo de caernos, por ejemplo, ¿no? Particularmente la gente que es fan de Mejorando mi Salud ya sabe que es mente,
cuerpo y Así espíritu. es todo un eje. Y entonces aquí me gusta mucho hablar de la corporalidad, que es algo de lo que no se habla, porque refleja de manera directa la salud mental. Y ya sabemos que la persona que cuida su postura, porque pues a todos nos da de pronto como sentarnos mal, hacer malas posiciones, malos hábitos de todo, de comer, de sentarse, de pararse, de todo. Entonces ya sabemos que ahora sí podemos evaluar a través de nuestro físico pues la salud de las personas. Así es. Tan solo como ver la postura de un paciente, como ver la marcha, podemos inferir muchas cosas de qué puede estar pasando por allí. En el punto, digamos, más básico, podemos saber que está cansado, que tiene algún fenómeno metabólico en ese instante. Pero en efecto, cuando tenemos la oportunidad de verlo caminar un poco más, de moverse, justamente de expresar esta corporalidad, esta autoconciencia, podemos saber que puede haber cosas neurológicas por allí que habrá que ver con su médico para que no progresen para mal. Incluso a veces los vemos venir caminando y decimos, esta persona viene deprimida, esta persona viene, refleja tanto nuestra postura y nuestro cuerpo. La postura, el movimiento estático y dinámico lo reflejan todo. Doctor Trinidad, pues un placer. Ojalá que pueda seguir compartiendo este interesante aspecto desde la biomecánica, desde la mecánica de nuestro cuerpo, para poder ayudarnos a seguir integrando nuestra mente, cuerpo y espíritu, porque esta es la tríada que nos va a llevar a ser saludables. Pues un verdadero placer. Y a ustedes, pues muchísimas gracias por las dudas, comentarios, agradecimientos, felicitaciones, quejas, sugerencias. Recuerden que los temas se hacen para ustedes, escríbanos, pida y les será dado, mientras baile y disfrute de aprender a envejecer.